Entonces estamos grabando y comparto en este momento el PowerPoint. Y como siempre ustedes ya saben, está basado en las clases de la mañana. Ay, ¿por qué no sale tu opción? Bien, este es el bodegón. Más adelante en la diapositiva siguiente, distintas vistas para que elijan cualquiera de estas vistas. Fíjense que creo que el mejor es este. Si se fijan que, aparte de las formas geométricas, de los cilindros como forma geométrica, aquí se incluye una esfera con sus paralelos, primero que nada con su eje, esta barrita color naranja o un rojo anaranjado, es el eje que pasa por el centro, que va de polo a polo. Es importantísimo ese eje porque nos marca la inclinación y también la dirección que tiene en este caso el globo. Lo equiparamos un poco al globo terráqueo, por cuanto tiene meridianos y paralelos. Pero esta forma se aplica tanto a las formas esféricas cualquiera, desde una simple pelota hasta el rostro. Se aplica también al óvalo. En ese caso, un rostro se aproximaría más al óvalo. Claro que también hay rostros redonditos. Esto es lo que vimos hoy día. Formas ovaladas y esféricas. Es lo que vamos a empezar a ver. Ya vimos el cilindro, se supone que está bien entendido todo lo que es la construcción de la forma cilíndrica, que son principalmente los tarros y las botellas. Entonces, primero que el método de construcción de la forma para estas formas cilíndricas y ovaladas. Primero que nada, el eje direccional. Luego los ejes transversales, que en este caso serían los paralelos. Y de ahí parte todo. Se parte la simetría, se parte a dar el volumen, la profundidad. Pero el uso de los ejes es imprescindible. Y yo desgraciadamente me doy cuenta que a veces hay resistencia a usar el sistema de eje. Pero yo insisto que es la única manera de garantizar un buen resultado. Aquí está un esquema que hice en clase también. Aquí se ve en rojo claramente el eje direccional, que es la inclinación que tiene el globo. Los ejes transversales corresponderían a lo que es la línea, principalmente lo que es la línea del ecuador, pero también a los meridianos y los paralelos. En las formas esféricas y ovaladas tienden a tomar una cierta curvatura, pero también se pueden solucionar simplemente como líneas rectas. Las formas de representar el globo terráqueo son múltiples. Si ustedes investigan un poquito más se van a dar cuenta. Pero esto principalmente está pensado para enfrentar lo que es el retrato. Y ahí en el retrato, frente a un modelo, ya sea vivo o sea un retrato escultórico, uno también se tiene que ir guiando mucho por el criterio. Si le da esta curvatura, si es necesario dársela levemente al rostro, eso hay que irlo viendo en cada imagen. Luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí ya comenzamos, se fijan ustedes, la primera aguada que sería, o los primeros trazos que corresponden a la construcción de la forma, con la aguada número 1. Puede ser más aguado todavía, para que después vayan desapareciendo todo lo que es la construcción. Recuerden hacer preguntas, cualquier cosa, en cualquier momento. Aquí también, construcción. Claramente aquí, a mí me interesa ver esto, ver los trazos. Ustedes recuerden que en la medida de que van avanzando, a mí me interesa mucho que me muestren primero la construcción, por si es necesario hacer alguna corrección.
antes de empezar a usarla allá, a aplicar la escala tonal, como en esta segunda imagen. Aquí la alumna, una vez que ya está segura de que está correcta la construcción de la forma, de las formas, ¿cierto? Son 4 elementos, ya procede a aplicar la escala tonal. Yo quería que, en principio quería que esto se realizara en 1 hora, no se pudo, y no bastaron las 2 horas, que es lo que duran las clases. Entonces quedó para la próxima semana de todas maneras. Las alumnas que estén atrasaditas, no se preocupen demasiado, o sea, preocúpense lo suficiente para que vayan para ir avanzando. Pero cuando hace falta tiempo, simplemente tomamos un poquito más de tiempo. Aquí hay otro trabajo que ya también avanzó bastante el alumno o la alumna, pero evidentemente aquí falta, ¿cierto? Y son alumnos que trabajaron muy concentradamente, muy abocadamente, así que por eso es necesario tener más tiempo. Aquí vemos el avance, ¿cierto?, de esta alumna. Primero la construcción. Observen que la construcción en un momento con tantas correcciones puede parecer desordenada, pero de eso no hay que preocuparse, porque lo que interesa es que luego al empezar a aplicar las aguadas, todo esto va desapareciendo, porque son tonos muy bajitos, y después uno empieza a aplicar los tonos más intensos y todo aquello desaparece, va desapareciendo. Aquí hay un trabajo que también va muy bien. Incluso ya con este primer avance ya vemos cómo a través de los contrastes, ¿cierto?, se va creando el volumen, se van creando las transparencias. Profesora, profesora Cecilia, ahí en los primeros bocetos se puede usar el grafito. No, mira, es que la idea es que el objetivo de estos ejercicios es dibujar con el pincel. Entonces la idea es no usar el grafito, porque además el grafito ensucia las aguadas, ¿eh? Va dejando un tono un poquito agrisado con el grafito. La idea es practicar con el pincel, es ir adquiriendo soltura, familiaridad con el pincel. Entonces para eso es usar exclusivamente el pincel. Ahora, nada es tan absoluto. Por ejemplo, Patricia, tú sí sientes que necesitas apoyarte un poquito en unas marquitas con el pincel, con el lápiz, está bien. Por último, yo no voy a estar viendo, así que tú lo puedes hacer. ¿Te das cuenta? Pero lo que yo recomiendo es hacer todas esas marquitas, todas esas líneas, en un principio con una aguada muy clarita. Aquí hay otro avance. Se fijan que aquí, por ejemplo, toda la construcción está hecha con las aguadas. Y aquí al lado vemos cómo van desapareciendo todas las marcas. Y se van integrando en el trabajo, así que no es ningún problema. Ahora, hay algo de inseguridad en esto, en el querer retroceder o afirmarse en el grafito. Y es muy necesario adquirir esa confianza, esa familiaridad, como decía, con el pincel. Que el pincel también pasa a ser como una extensión de ustedes mismos. El dibujo con pincel es muy necesario en distintas especialidades, ¿eh? Por ejemplo, en cerámica, en la decoración cerámica, el uso del pincel, el uso seguro del pincel es muy, muy importante. Incluso los escultores también, muchos escultores, uno ve sus trabajos, usan mucho el boceto
con pincel las aguadas, porque lo que nos da el pincel es una rapidez muy grande. Cuando se adquiere esa seguridad en el trabajo. Este trabajo va muy bien en el uso de las aguadas. Imagínense ustedes que unas cuantas manchas, por ejemplo en esta botella que está mirando hacia el fondo, ya vemos sentimos el interior, la interioridad de la botella. Otro trabajo. Hay un tema aquí con la perspectiva, ¿cierto? Aquí se ve claramente que la alumna está corrigiendo aquí esta botella para que se vaya hacia la profundidad. Y aquí, y en el tarro, podemos ver que pasa algo raro en el tarro, ¿cierto? Como que se ensancha hacia atrás. Eso puede ser un problema de la fotografía, pero en todo caso es lo que sucede cuando no se aplica la perspectiva. La perspectiva es el principio de que las líneas que son paralelas, como son las paredes del tarro, las paredes de una botella, o digamos las líneas que marcan las paredes de este tarro, por ejemplo, son paralelas. Pero si nosotros vemos que este tarro se dirige hacia un punto lejano, tenemos que hacer el efecto de perspectiva, que consiste en ir juntando las líneas para que se dirijan todas a un punto lejano. Las líneas paralelas se dirigen a un solo punto lejano, que es el que se llama punto de fuga. Ese truco, porque es un verdadero truco visual, aquí vemos claramente que es necesario, porque aquí tenemos la impresión como que el tarro se fuera ensanchando hacia arriba, y a mí no me cabe la menor duda de que la alumna hizo líneas paralelas, porque se trata de un efecto visual. El ojo, para ver la profundidad, recurre a ese truco. Es el ojo, fisiológicamente está adaptado para ver la profundidad de esa manera, como las cosas más pequeñas en la profundidad, y el fenómeno de que las líneas paralelas se juntan en un punto final, nosotros lo vemos, sabiendo que no es real. Nosotros miramos una avenida y vemos cómo se van juntando las veredas, vemos la línea del tren y también vemos cómo se juntan, sabiendo que en la realidad no se juntan jamás. Bien. Aquí está la niña del laurel. Se trata de que quien pueda avanzar en casa con el lápiz sanguínea ya puede comenzar a hacerlo. Todo lo que vimos con respecto al globo terráqueo o a nuestra esfera con paralelos y con sus polos paralelos y meridianos, va orientado hacia esto. Aquí nosotros tenemos, en este caso es un óvalo muy marcado, ¿cierto? En esta vista frontal, obviamente, aquí nosotros tenemos la línea, el eje medio, que es lo que nos da la simetría. Observen la inclinación que tiene el rostro. Es muy importante partir de esa inclinación. Estando inclinado el eje central. Profesora, disculpe. ¿Sí? La evaluación que va a hacer este semestre, ¿la va a hacer con alguno de los trabajos? Yo en general hago promedio. Yo voy evaluando, por ejemplo, los bodegones, cada trabajo tiene una evaluación y saco un promedio. Ok. Ahora, eventualmente, si por A, B o C les falta algún trabajo, eso no es que los vaya a perjudicar tremendamente, porque si yo realmente dentro del trabajo que tienen, aunque no sean todos los que se han hecho, yo veo la evolución, yo veo el logro, obviamente va a tener recuerden que se está evaluando con rúbrica. Si está logrado, tiene que aparecer como logrado. Si está medianamente logrado,
aparecerá medianamente logrado. Y también si está Profe, definido. ¿Sí? ¿podría repetir un poco lo del eje que está de lado? Porque no, ahí me confundo un poco en relación al otro trabajo. ¿Tú te refieres a esta vista de 3/4? La primera imagen, profe, que no está realmente frontal, o sea, está como ladeada. Está frontal, pero inclinada. Eso mismo, Sí, profe. sí. Yo digo está frontal porque se le ven las dos orejitas. Ese es como el signo de que está de frente, ¿cierto? Exacto. Entonces, Claro, donde está ladeada. claro, esa Entonces la pequeña, técnica, la primera línea que tienen que trazar es esta inclinación. ¿Cuán inclinada está? ¿En cuántos grados? Esto es algo que se puede incluso medir en los grados, ¿cierto? Es muy leve, pero es notorio, ¿cierto? así Entonces, es. primero que nada, ver esa inclinación, graficarla. Y luego inmediatamente las líneas transversales. Esta imagen yo creo que responde al canon clásico, que es dividir el óvalo en 3 partes iguales, ¿cierto? Desde la línea del pelo de la frente hasta el entrecejo, luego la nariz y luego el mentón. Puede que la nariz sea un poquito más pequeña. Eso todo lo tienen que ir viendo. El óvalo es un óvalo alargado, bastante perfecto. Entonces lo que yo quiero decir es que las líneas transversales, o sea, la línea de los ojos, la línea de las aletas de la nariz y la línea que une las comisuras de los labios, responden a esa inclinación del eje, ¿cierto? Son transversales. O sea, con respecto al eje medio, van formando ángulos de 90 grados. En el caso de ustedes pueden elegir la vista que quieran, ¿ah? Está esta vista de 3/4 y están estas vistas de perfil. Siempre la vista frontal es más fácil, entre comillas. Profesora, ¿Sí? ¿con qué material lo vamos a trabajar esto? Esto ya es con sanguínea, con el lápiz sanguíneo, sanguínea. claro. Eventualmente Ya, puede ser un perfecto. color sepia, o un pastel sepia, lápiz pastel sepia. Perfecto. Y lo otro, perdón, es que Sí. esto si tienen blog de dibujo grande, puede ser en blog de dibujo. O si no, Genial. en el material que estamos usando, que es este papel, A mí. sí, el papel que están usando para las aguadas. Ahora, para este trabajo yo pido solamente una vista, no como en el Apolo que yo pedía 3 vistas, solamente elijan una vista de todas estas que están y trabajenla lo más a fondo posible. La Cecilia puede ponerla de frente para sacarle una foto. Gracias. Esto están en el WhatsApp por si acá. Y yo igual después mando este PowerPoint, lo mando al WhatsApp también. Profesora, entonces, en resumen de lo que habría que hacer es el bodegón con el extracto de nogal. Claro, pero Fijarnos en ojo, ahí mira, detengámonos un ratito ahí. Eso es un simple ejercicio para recordar la construcción de la forma, claro, agregando pero lo igual es que un paso importante, po. ¿ah? Sí, Pero igual sería un paso importante. sí. Pero a lo que voy, que yo no espero que sea una hora terminada con toda la aplicación tonal. Si tienen tiempo, le agregan toda la escala tonal. Pero si no, basta con la construcción. Porque en estos momentos también, como vamos a pasar a usar la sanguínea por unas cuantas clases, no quiero dejar de lado el training que están tomando ustedes con respecto al uso del pincel. Entonces, siempre vamos a hacer un pequeño ejercicio con el extracto de Neval,
con las aguadas de extracto de nogal y pincel. Claro, y la segunda tarea sería esta con el lápiz sanguíneo. Ya, comenzar este retrato, una vista, en un bloc de dibujo o en el papel camisa, como ustedes prefieren. Lo que sí me interesa es que sea lo más grande posible, o sea, que se aproxime al tamaño natural, al tamaño que tiene un rostro natural. Ya entiendo. Entonces aquí están las otras dos vistas. Aquí hay una vista de 3/4, ¿cierto? Y aquí está este esquemita de lo que son los ejes que necesitamos, tanto para las formas redondas o esféricas u ovaladas, que en este caso es un óvalo, ¿cierto? Aquí nosotros vemos la inclinación del globo. En este caso, en esta niña, hay una inclinación en el otro sentido. Es muy leve, pero hay que graficarla, esa inclinación. E inmediatamente los ejes transversales. Y también los ejes que van de polo a polo, en este caso, ¿cierto? De polo sur a polo norte. La línea media, si nosotros pensamos en el meridiano de Greenwich, supongamos que este eje sería el meridiano de Greenwich. Lo vemos como una recta. Pero, si gira un poquito, nosotros giramos un poquito el globo terráqueo, vemos que la línea de Greenwich se empieza a curvar. Primero un poco, y si llegamos a ponerlo en el borde del globo, vemos que es la mitad de una circunferencia perfecta. Yo por eso, los que tengan globo terráqueo, dedíquense un tiempito a mirarlo, a observarlo. Los que hicieron el curso de apresto, trabajaron bastante con el globo terráqueo en distintas posturas y lo solucionaron muy bien en general. Tenemos que recordar esos aprendizajes. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que vimos en la mañana. Obviamente, el fuerte de este trabajo es lo que ustedes hagan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Profe, ¿Sí? una petición, si después nos puede enviar la foto por separada del rostro de la niña del Laurel en el WhatsApp, porfa. ¿Cómo así separadas? Porque están en O el sea, WhatsApp. las fotos en sí. Porque están claro, están en la grabación, pero las fotos solas para poder... Ahora, cada una de estas fotos está ya en el WhatsApp. Ah, porque estaba revisando, no las vi. Ya, ok. Que a veces el WhatsApp aglutina o los pone todos, varias fotos juntos, así de 4, a veces de más. A esos bloques de fotos, ábranlo y ahí van a aparecer. Voy a silenciar mi celular. Observen también que el cuello, la dirección del cuello, ¿cierto? El cuello como forma cilíndrica para empezar. ¿En qué dirección va? Claramente hay una dirección completamente oblicua, que es contraria porque está equilibrando la cabeza, ¿cierto? Profe, ¿a qué grupo lo mandaste la foto? Yo no la tengo en el grupo general, fíjate. Mira, como son 2 grupos, capaz que no la haya mandado al otro grupo. Me voy a fijar bien, terminando esta clase ahora,
me voy a cerciorar de que estén los dos grupos, esté en la foto. Gracias, profe. Gracias por Entonces, revisarme. Blanca, No está en el está grupo en el general. grupo batch 21 dibujo. Señora No, Cecilia no está en el WhatsApp de nosotros. No está en el La grupo envió hoy general. la profe. Ya, entonces, quiere decir que están en el otro Está en grupo. Apolo solamente, pero esta niña no está. En un ratito más se las envío. Ya, gracias. Ya estamos en los descuentos de los minutos, así que cualquier otra pregunta, cualquier otra duda. Le quería comentar que el bodegón que estamos haciendo ahora, este bodegón lo está trabajando también primer año. Por eso que está puesto en la sala y pensé que nos convenía aprovecharlo. Solamente que hoy día yo le introduje esta esfera. Aquí esta solución que vemos de esta esfera está muy bien planteada. Vemos claramente el eje direccional, el eje central que va de polo a polo. Vemos también claramente que tenemos un polo a la vista, pero el otro está escondido. Pero sí es claro que las líneas, los meridianos se van dirigiendo a ese polo escondido. Por acá. Si este polo está acá claramente, el otro está en el sentido inverso, que estaría por aquí. En todos estos trabajos es súper evidente el uso de la construcción, ¿cierto? De los ejes, primero que nada el eje direccional y luego los ejes transversales. Este globo también está muy bien solucionado. Aquí se vislumbra un excelente bodegón en la medida que avance en el trabajo de la aplicación de la escala tonal. Esto puede quedar muy bueno, puede quedar un bodegón, pero muy bueno. Piensen que esto se logró dentro del horario de lo que dura una sesión de clase actualmente, de las clases presenciales, que son 2 horas. Claro que 100% concentradas y abocadas solamente a esto. Les recuerdo lo importante de estos primeros trazos, trabajarlos con el tono, pero muy tenue, cosa que después desaparezca. O sea, todo lo que es construcción desaparezca. Tanto en las formas cilíndricas, o sea, tarros, botellas, como en la forma esférica y ovalada. Disculpen si soy tan insistente, pero es imprescindible tener muy claro el eje direccional. E inmediatamente después, los ejes transversales. Para lograr con cierta facilidad, con bastante facilidad, tanto la simetría, el volumen, la profundidad, todo lo que viene después puede ser muy rápido
cuando se ocupa un método, en este caso el sistema de coordenadas con sus ejes. Perdón, iba por el otro lado. Aquí están los bodegones. Eventualmente, si quieren, para simplificar un poquito este trabajo, perfectamente, por ejemplo, pueden dejar fuera esta botella. Ahora, en este que estoy marcando, es la única en que la botella realmente cumple la función de reflejar, de tener brillos y ser interesante. Pero no es indispensable. Así, como les digo, si quieren, hacen solamente estos tres elementos: el tarro, la botella acostada y el globo. En esta otra vista también, perfectamente pueden dejar fuera esta botella. Con que solucionen bien esta, desgraciadamente quedó cortita, pero ustedes esto lo mejoran, la hacen de su tamaño más normal, más coherente, y pueden hacer solamente estos tres elementos: tarro, botella y esfera. Incluso en esta vista también, porque por otro lado aquí se deformó tremendamente esta botella, aparece mucho más grande de lo que es en realidad. Ahora eso es un efecto de la fotografía. Lo otro es que yo siempre les he pedido que el fondo lo extiendan el paño hacia arriba, en este caso que tape el paño todo el formato, para no tener que preocuparnos de estos elementos que aparecen aquí atrás, ¿cierto? Las patas de una silla, el radiador. Simplemente se cubre como que el paño estuviera detrás de todo esto. Ese es el fin que cumplen estos paños, momentáneamente, mientras no pasemos en la construcción del espacio, se usan estos paños para tapar los fondos. En el fondo ese es el fin que cumplen, el fin principal. Porque igual el trabajo del drapeado es de una riqueza muy grande, los pliegues, los brillos también, estas telas como sedosas tienen muchos efectos lumínicos que nos sirven mucho en la aplicación de la escala tonal. Por el momento, como les digo, no, lo que alcancen a hacer en cuanto a escala tonal, pero lo que me interesa es la construcción, ver que están aplicando los sistemas de construcción. Ya queda un minuto, chiquillos, así que pienso que ya podemos despedirnos. Voy a dejar de grabar primero que nada.